Bueno, decía que hoy vamos a ver producto interno en un espacio vectorial. Este concepto es sumamente importante en lo que respecta al álgebra lineal. Quizás debe ser uno de los conceptos más importantes, aparte del concepto que hemos visto de autovalores y autovectores y demás. Aparece en varios capítulos de la matemática. El problema de un producto interno aparece en distintos capítulos de la matemática, de la física, en general de la matemática aplicada. Y en distintas áreas del conocimiento ha tenido nombres distintos. Por ejemplo, dentro de la física, un producto interno puede llamarse tensor métrico. En matemática, producto interno se conoce algunos casos particulares de producto interno como el producto escalar. Por ejemplo, el producto escalar que ustedes conocen, el producto punto, que se utiliza una notación de puntos para el producto, ¿sí? Producto punto en R2, en R3. Y vamos a ver que justamente el producto punto, en particular, es un ejemplo de producto interno. Así que quiere decir que este concepto es un poco más amplio. Pero, ¿por qué es tan importante este concepto? Con el concepto de producto interno, en un espacio vectorial, nosotros podemos definir conceptos, nociones, como las de la geometría. Por ejemplo, en geometría es importante aquel concepto de la ortogonalidad o perpendicularidad, ¿sí? De rectas, de planos y demás. Aquí, en un espacio vectorial, también podemos introducir ese concepto, la ortogonalidad, si a ese espacio vectorial lo dotamos de un producto interno. Hay otro concepto en geometría muy importante, el concepto de ángulo. Ángulo entre dos rectas, ¿sí? Ángulo entre planos. Ángulo en general, un concepto geométrico, se puede llevar al álgebra lineal, al álgebra de un espacio vectorial, si introducimos también el concepto de producto interno. O sea, la idea es lo misma que en el caso de la perpendicularidad o de la ortogonalidad. Un espacio vectorial dotado de un producto interno, ¿sí?, me permite definir el ángulo entre vectores. Fíjense que ese concepto de ángulo es completamente abstracto, porque si estamos hablando de ángulo entre vectores de un espacio vectorial cualquiera, supónganse que ese espacio vectorial, para ver alguno que ustedes conozcan, fuese un espacio de polinomios. O sea, vamos a poder hablar tranquilamente de ángulo entre dos polinomios. Así también, si dos polinomios son o no ortogonales o perpendiculares. O sea, aquellos conceptos básicos de la geometría, perpendicularidad u ortogonalidad y ángulo, se pueden colocar aquí en la estructura de un espacio vectorial. ¿Mediante qué? Mediante un producto interno definido en ese espacio. Entonces, eso por un lado. También el concepto de longitud de un vector, o el concepto en general de longitud. Longitud de un vector, primeramente, o módulo de un vector, como a veces le llamamos, se puede introducir, ¿sí?, en un espacio vectorial con la noción de producto interno. Así que ven que hay para bastante. En la clase de hoy lo que vemos es el concepto central de producto interno en un espacio vectorial. Vamos a pasar a definir y todo eso. Conceptos de
norma de un vector, esa es una forma de medir su longitud. Ortogonalidad entre dos vectores o ángulo entre dos vectores, lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, empecemos con el tema central de hoy. Tomamos un espacio vectorial, aquí lo tenemos, un espacio vectorial, no importa la naturaleza de los vectores, pueden ser polinomios, pueden ser matrices, pueden ser n-uplas, o inclusive hasta funciones. Y una función que vamos a indicar, vamos a denotar con esta notación tan curiosa. Fíjense, es una función que vamos a denotar así. La vamos a denotar con lo que se llama un corchete angular. Fíjense que es un corchete, justamente, que no es cuadrado, ¿sí? Ni es un paréntesis. Es directamente ángulos encontrados. Y tiene una comita acá en el centro. Estamos hablando que esa es la notación para una cierta función. Es la notación para una cierta función. En vez de ponerle f o g, inclusive en algunos casos se puede indicar con g minúscula, esa función. Esta función, cuya notación es un tanto extraña en este momento, es una función de dos variables. Por eso es la separación con una coma. Es una función de dos variables. Fíjense que es una función que toma pares de vectores de B, y da por resultado números. Pares de vectores. Este B2 de B cuadrado, que está indicado acá, es una notación para el producto cartesiano de B por B. El producto cartesiano de B por B. En general, el producto cartesiano de un conjunto por otro conjunto tiene como elementos pares ordenados, donde el primer elemento es del primer espacio, el primer conjunto, y el segundo elemento es del segundo conjunto. En este caso, se trata aquí, B cuadrado, del producto cartesiano de B por B. O sea, ¿cómo está formado ese B cuadrado? Ese espacio al cuadrado. Está formado por pares ordenados. Por pares ordenados cuyas componentes son, la primera y la segunda, son vectores de B. ¿Sí? O sea, pares de vectores de B. Esos son los que viven acá en B cuadrado. Entonces, esta función es de dos variables. Toma dos variables vectoriales. Toma un par de vectores de B cuadrado y le asigna un número. Como función, bueno, claramente es una función de dos variables, como dijimos, vectoriales. El dominio de esta función es B cuadrado, o sea, B cartesiano B, y el conjunto de llegada es R. Esta función es una función de estructura. Eso significa que nos va a permitir definir conceptos dentro del espacio. ¿Y qué conceptos? Aquellos que había comentado, esos conceptos originalmente geométricos. Perpendicularidad, ángulo, longitud y demás. Entonces, una función, ¿sí?, que tenga esta estructura, se llama, la vamos a llamar producto interno, y aclaramos, acá entre paréntesis, una sola vez vamos a aclararlo, euclidio. Vamos a llamar producto interno euclidio en ese espacio, en el espacio B. Ahora, para que esta función sea un producto interno euclidio, la podemos llamar de esa forma, ¿qué nos interesa? Que satisfaga
estos axiomas. Son 4 axiomas que debe satisfacer, o sea, 4 condiciones o propiedades básicas. Entonces, antes de pasar a leer cuáles son estas condiciones, cuáles son estas propiedades que le estamos pidiendo, veamos, ¿qué estamos diciendo? Si alguien preguntase en este momento, ¿qué es un producto interno? La respuesta primera es una función. Es una función con este dominio y este conjunto llegada o codominio, si quieren. Con este dominio, b cuadrado, y este codominio. Pero cualquier función, no. Esa función, una función de esta forma, ¿sí?, debe cumplir 4 propiedades. Debe cumplir linealidad y homogeneidad. A ese respecto, ¿sí?, esto nos hace acordar la linealidad, una de las propiedades que le pedimos linealidad, que también se llama distributividad. Depende cómo lo estemos pensando. Cómo estemos pensando la función esta. Y homogeneidad. Homogeneidad, no tiene otro nombre. ¿Sí? Linealidad y homogeneidad. Si ustedes recuerdan, en la definición de una transformación lineal de un espacio en otro espacio, no cualquier función que vaya de un espacio en otro es una transformación lineal. Si va de un espacio en otro es simplemente una transformación, pero para ser lineal, nosotros vimos, después de un largo recorrido, que debe cumplir condiciones de linealidad y homogeneidad, que se reúnen en una sola condición llamada linealidad. Esta función, ¿sí?, que vamos a llamar producto interno, es una función con esta forma, con esta estructura, que satisface no solo 2 condiciones, satisface 4 condiciones, y la vamos a ir trabajando cada una. Fíjense, acá destacamos las 4. Veamos la primera. Por un momento nos concentramos solo en esto, lo que está aquí escrito. Fíjense la forma que tiene eso. Acá dijimos que esta función tiene una notación curiosa, corchete angular, ¿sí? Pero hay 2 variables. La primera variable está aquí, a la izquierda de la comita, y a la derecha de la comita la segunda variable. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tan retorcida la forma de escribir esa función? Si es una función de 2 variables, podría escribir una f, por ejemplo, y ponerle f de b, w, por ejemplo, ¿sí? Podría ser f de b, w, donde b y w son vectores de b cuadrado, vectores de algún par de vectores. Entonces, sí, eso se puede hacer. Ya les digo, una notación histórica, si se quiere, por una cuestión de importancia en su época, es escribir G. En vez de escribir un corchete angular así con una coma en el medio, escribir G. Sería G de U, B, por ejemplo. Acá tengo propiedades. Propiedades de esta, la primera propiedad, linealidad. Me dice lo siguiente. Si a esta función que la voy a leer como producto, cuando la leo como producto, entonces ya no aparece linealidad, aparece distributividad. Fíjense, la primera variable he puesto los vectores u y b sumados, y la segunda variable he puesto el vector w. Me dice que el producto interno de la suma de 2 vectores por dos vectores b y w, y b, perdón, u y b por w, es la suma
de los productos de U por W más V por W. Si ustedes se acuerdan, la propiedad distributiva, que la tienen en mente, la distributividad en el caso de producto de números respecto de la suma de números, esto es completamente análogo. El producto de esta suma por este vector es el producto de cada vector sumando por el vector W, que es lo que tenemos acá en el segundo miembro. Por eso, si usamos el lenguaje de producto, podemos hablar de distributividad. Si hablamos en el concepto solo de función, es más conveniente el nombre de linealidad. Es por eso que estas propiedades tienen doble nombre, porque tiene un doble origen histórico el concepto. Además, no está de más decir, esta notación tan curiosa es una notación que proviene de la física. Teóricamente proviene de la física. Se debe a un físico llamado Paul Dirac, ¿sí? Que este señor fue uno de los más grandes físicos del siglo XX. Hizo muchos aportes en lo que hoy en día llamamos mecánica cuántica. Él fue uno de los fundadores de una rama de la mecánica cuántica. La homogeneidad, ¿de qué se trata? Bueno, la homogeneidad se trata de esto. Miren, si ustedes tienen el producto de alfa b, es un vector, o sea, un número por un vector, por w, el alfa como que puede salir fuera, ¿sí? Y queda alfa por el producto de b por w. Si ustedes lo miran un poquito, piensan en esto fijo, en w fijo, ¿sí? Y ven solamente estas variables. La función esta, respecto de la primera variable, es una transformación lineal. O sea, para w fijo, ¿sí? Si ustedes consideran solamente la primer variable una suma, ¿sí? Queda así. Valuada en una suma es la suma de las valuadas en los sumandos. Exactamente la propiedad de linealidad de una transformación lineal. Y acá pasa otro tanto. Este producto, alfa b por w, con w fijo, ¿sí? Lo que tengo es alfa por un vector en una transformación lineal, sale alfa y me queda la imagen del vector, o sea, b por w. Acuérdense que w estaba fijo. O sea, uno puede interpretar estas dos propiedades como la linealidad de esta función respecto de la primera variable. Y bueno, ¿no tendrá linealidad respecto de la segunda variable? Sí, tiene, pero es una propiedad, no es la definición. En la definición arrancamos pidiéndole linealidad respecto de la primera variable. O sea que todo esto, los axiomas 1 y 2, se podrían interpretar así. En esa función que estamos llamando producto interno, se satisface la linealidad respecto de la primer variable de la función. O, dicho en el lenguaje de producto, respecto al primer factor. ¿Sí? Aquí, esta otra me dice que el valor de la función en BW es el mismo que en WB. No cualquier función cumple eso. Cuando cumple eso, las funciones se llaman simétricas. Bien, por eso en el lenguaje de función, simetría. Pero en el lenguaje de producto, cuando uno dice B por W igual a W por B, en el
lenguaje de producto ustedes lo han conocido siempre con el nombre de conmutatividad. El orden de los factores no altera el producto. Es eso mismo. Entonces, simetría o conmutatividad. La positividad, esta es la cuarta propiedad. ¿Sí? Aquí, bueno, acá veo que hay algo que se ha borrado. No sé, puede ser accidentalmente. Acá debe decir, bueno, ya les aclaro eso. Enseguida después corrijo cuando lo suba. B por B, ¿sí? B por B, o sea, el producto interno de B por B. B por B, como cualquier imagen del producto interno, es un número real. ¿Cómo sé eso? Y por la definición, fíjense que las imágenes son números reales. Aplica, esa función aplica pares ordenados de vectores en números reales. O sea, las imágenes son siempre reales. En particular, si yo hago B por B, ¿sí?, me va a dar un número real. Ese número real va a ser mayor que 0. Es el 0 el que se ha perdido acá. No sé a dónde se fue el 0, pero es el 0 el que se ha perdido. El 0, número, es mayor que el 0. ¿Sí? Este producto interno es mayor que el 0. El 0, el elemento gordito. Acá me dice lo siguiente. Si el vector B es distinto al vector nulo, entonces el producto de B por sí mismo es mayor que 0. ¿Sí? Bajo esa condición, o sea, los vectores no nulos del espacio B tienen un producto por sí mismo siempre mayor que 0. O sea, siempre es positivo. De ahí viene el nombre de positividad. Esta propiedad es distinta de todas las otras propiedades que han visto. Ya la misma simetría, bueno, la misma simetría la han visto con el nombre de conmutatividad. Pero esta no aparece en otros capítulos, empieza a aparecer en estas teorías. Entonces, todo vector no nulo tiene producto interno por sí mismo mayor que 0. Bien. El axioma de positividad hace que el producto interno sea llamado euclidio. Fíjense que cuando empezamos acá, coloqué producto interno euclidio y lo puse entre paréntesis. Claro, porque esto, en general, si le pidiese solamente los tres primeros axiomas, sería ya un producto interno. Lo que lo hace euclidio, para nosotros es más importante porque con el carácter euclidiano podemos dar estas herramientas geométricas, esas nociones geométricas, perpendicularidad, ángulo, ¿sí? Perpendicular la podemos dar de cualquier modo, aunque no haya positividad, pero ángulo, y norma o longitud, ¿sí? Necesitamos que cumpla este cuarto axioma. O sea, este cuarto axioma hace que sea euclidio. Y es lo que está declarado acá. El axioma de positividad hace que el producto interno sea llamado euclidio. Ahora, un espacio vectorial, ¿sí? Un espacio vectorial dotado con un producto interior euclidio, todo eso. Eso significa, tengo un espacio vectorial y he definido una función del tipo de esa estructura que hemos discutido que cumple las cuatro propiedades, ¿sí? Y entonces es, por definición,
llamado un producto interior. Bueno, pero es un producto interior, ¿sí? Euclidio, en el espacio P. Entonces, el espacio vectorial dotado con un producto interior euclidio se llama espacio euclidio. Y para eso tenemos una notación. La notación esta, la notación de espacio euclidio. Espacio euclidio, acá, es un par ordenado. El espacio B y un producto interno que haya sido definido en él. Cualquier producto interno, o sea, cualquier función con esa estructura que cumpla los 4 axiomas. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Nosotros podemos dotar los distintos espacios que conocemos con productos internos. No hay uno solo. Si hubiera uno solo, este concepto sería muy aburrido e inservible. Lo interesante es que podemos encontrar muchas funciones, de hecho existen infinitas funciones, ¿sí? Que son de la estructura B cuadrado en R, son de esa estructura, pero cumplen todos estos axiomas, los 4 axiomas. No existe una sola función que cumple eso. Por eso la definición es plausible. Entonces, cuando en un espacio, ¿sí?, construimos un producto interior euclidio, decimos que el espacio dotado con ese producto interno o interior, acá estamos usando la palabra interior euclidio, es un espacio euclidio. O sea, un R2 con un producto interno en R2 es un espacio euclidio. Es un espacio euclidio en R2 o sobre R2. Si ustedes tienen R3 y en R3 definen un producto interior euclidio, bueno, R3 con el producto interior que hayan definido es un espacio. Fíjense que no digo un espacio vectorial, digo un espacio euclidio. Usa la palabra espacio solo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora vamos a comenzar con los ejemplos de productos internos. O sea, ahora vamos a empezar a nadar en aguas más profundas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna cosa que quieran preguntar? Profe, ¿Sí? yo no entendí bien lo de positividad. A ver. Me había quedado muy bajo el volumen. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Que no entendí bien lo de positividad. Ah, lo de positividad. Perfecto. Vamos a recapitular un poquito entonces en esto. Esto, antes que más nada, le vuelvo a aclarar, por si no se entendió bien, que acá dice mayor, ¿sí? Acá tenemos un símbolo de mayor. Este símbolo. ¿Mayor que qué? O sea, lo que tenemos acá a la izquierda es el producto interno de B por B. B es un vector. Es un vector del espacio B. Este es el producto interno por sí mismo. El producto interno por sí mismo, como cualquier producto interno, es un número. ¿Eso viene de dónde? Viene de la definición. De acá. Fíjense que la imagen de cualquier producto interno es un número. Perfecto. Entonces, ahí lo que tengo aquí en particular es el producto interno de un vector por sí mismo, pero es un número. Me dice mayor que. ¿Mayor que qué? Bueno, lo que pasa es que ya dije que aquí
de alguna manera desapareció el cero que había colocado. No sé qué. A veces sucede que uno, cuando está escribiendo algo, puede borrar, en alguna parte se queda el cursor y borra. Entonces, ese es un riesgo que se corre. Por eso siempre hay que revisarlo bastante por si no hubo alguna omisión. Esto se llaman omisiones, justamente. Acá se omitió un cero. Bueno, pero supongamos que está el cero ahí. ¿Qué está diciendo entonces? Para todo B en W, si B es distinto del vector nulo, o sea, para todos los vectores, quiere decir, lo traduzco en palabras, para todos los vectores de B no nulos, todos los vectores no nulos de B, el producto interno de cada vector por sí mismo es siempre mayor que cero. Esa es la propiedad que tiene esa función. Cuando usted la hace operar sobre un par, donde la primer componente y la segunda componente son la misma, ¿sí? O sea, hace el producto interno de B por sí mismo. Si B es un vector no nulo, entonces ese producto interno siempre es mayor que cero. Justamente como siempre es mayor que cero, lo podemos decir en palabras, siempre es positivo. Por eso se llama positividad. Tiene esa propiedad. El producto interno, por sí mismo, de vectores no nulos, es siempre positivo. ¿Está un poco más claro ahora? Sí, sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la homogeneidad solo se da en la primera variable? Eh, Eh, ¿Lo del escalar? Mire, sí. Acá, en la definición, pedimos que se dé tanto la linealidad como la homogeneidad se dé en la primera variable. Fíjense que no toco la segunda variable. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿y en la segunda qué ocurre? En la segunda variable también se da la linealidad y la homogeneidad, pero no se la pido al principio. ¿Por qué? Si usted tiene la linealidad respecto de la primer variable o primer componente, si tiene la linealidad respecto a la primera variable, o sea, esta propiedad, y usa la simetría, ¿sí? Usted esto lo puede escribir justamente en otro orden, en el orden invertido. Lo puede escribir como W, producto interno, U más B. Y esto también lo puede invertir, siempre por la simetría. O sea que pasaría por la simetría, esta linealidad respecto de la primera variable pasaría a ser una linealidad respecto de la segunda variable. Lo mismo vale con la homogeneidad. Si esto lo conmuta por esta propiedad, le queda W por AB, ¿sí? Alfa, y acá vuelve a conmutarlo, W por B. Entonces le va a quedar la homogeneidad respecto de la segunda variable. Eh, Sí, ahí me quedó más claro, profe. Profe, ¿se le cortó el audio? Profe, ¿se le cortó el audio? Se fue de la llamada.
qué pasó, ahora me comunico con él. Mientras, aprovecho entonces para ir avisándoles a ustedes que ya estoy mandando por mail quiénes son los que tienen que reescribir alguna de las tareas. Está aquellos que faltan, por favor, a la brevedad en el envío de las tareas, porque si no, va a quedar desaprobada esta evaluación, como decíamos antes. Así que estén atentos a las casillas de mail, ¿sí? Hay gente que aún debía, por ejemplo, la tarea 2 y demás. Así que atentos a eso, ¿sí? Ya veo qué pasa con Manuel y vemos cómo seguimos, ¿sí? Mientras, un segundito. Serapio, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Ok, vos debes algunas tareas, ¿eh? Así que fíjate el mail, por favor. ¿Está? Ok, listo. Rodríguez José, ya hablamos, ¿sí? Molina Martín, ¿estás por ahí? No. Atino, creo que tampoco, ¿no? Sí. Hola, ¿se restableció? Sí, ahí está, profe. Sí, había un problema con la llamada. En un momento se descolgó. No sé exactamente qué sucedió, pero... Bien. Estamos aquí. ¿Lo ven en pantalla? O... A ver, Ahora no. mismo nada. No, no está. No, no está en pantalla. Pensé que había quedado compartido. No vuelvo a subirlo. Bien. Ahora creo que estamos bien ya. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre productos internos. Vamos a empezar con ejemplos. A ver, queremos ver un producto interno en algún espacio que conozcamos. Por ejemplo, tome R2. Un ejemplo simple, pero que puede aclarar muchos de estos conceptos. O sea, pueden ver en acción un producto interno sobre un espacio. El espacio que he elegido acá es el espacio R2. Y fíjense, vamos a tomar estos dos ejemplos. ¿Sí? A ver. Aquí tenemos este primer ejemplo. Fíjense, corchete angular, y en el corchete angular hay un par de vectores de R2. El primer vector ahí de R2 es x1, y1. Ese sería el primero. ¿Sí? Ese es el primer vector. Y el segundo vector, o sea, la segunda variable. ¿Sí? Hasta ahí. En corchete angular y cada uno de esos vectores colocados en el lugar de la primera variable o de la segunda variable. Además hay un sub 1 acá. ¿Para qué es eso? Ese sub 1, sub 2, acá se necesita para distinguir entre una función producto interno y después otra función producto interno. Tenemos una primera, después tenemos una segunda.
Entonces veamos la primera función producto interno, ¿sí? O producto interno directamente. Enfatizo lo de función para que quede claro. No pierdan de vista que un producto interno es una función. Entonces, está evaluada acá en la variable esta, y es un vector de R2 y un vector de R2. Le hemos llamado el primer producto que definimos. ¿Y cómo lo defino? Bueno, lo tengo que definir de modo tal que me dé un número. Pero yo puedo construir muchos números, infinitos números, digamos, de alguna manera, con las componentes de estos vectores. Sin embargo, voy a construir este en particular. O sea, el producto interno de dos vectores, x1, y1, x2, y2, lo voy a definir como este número, donde hago el producto de las primeras componentes y a eso le sumo el producto de las segundas componentes. Lo que obtengo es un número, obvio, pues son operaciones de números. Como función, digamos, de R2 cartesiano, R2, o sea, el vector, el espacio vectorial por el espacio vectorial, ¿sí? Como estructura está bien definido. Se trata de una función que a un par de vectores de R2 le asigna un número. Pero eso no es suficiente. Deberíamos probar que satisface las cuatro condiciones: la linealidad, ¿sí?, la homogeneidad, la simetría y finalmente la positividad. Eso es bastante largo de probar. Es muy formativo, pero es bastante largo, ¿sí? En este momento no estamos interesados en probar eso, porque se trata de un ejemplo. Es una forma, lo que se está intentando acá es mostrarles un ejemplo de producto interno. Ese producto interno, ¿sí?, a un par de vectores le hace corresponder un número, un par de vectores de R2 le hace corresponder un número, ¿sí?, que es este. Es el conocido producto escalar en R2. ¿Se acuerdan del producto escalar en R2? Cuando ustedes tenían producto escalar, que le ponían un puntito, ¿sí?, que decían producto escalar del vector B por el vector W. Bueno, y se tomaban las componentes, se multiplicaban las primeras componentes y a eso se le sumaba el producto de las segundas componentes. Ese es el producto escalar en R2. Suma, digamos, de los productos componente a componente. Bien, entonces el mismísimo producto escalar en R2 es el primer ejemplo de un producto interno. Ahora, si solamente existiera ese tipo de producto interno, o sea, este solo producto interno, entonces sería una teoría vacía, una teoría que hacemos para un solo objeto. No es el caso. Justamente, podemos inventar otros productos internos definidos en una forma un poco más sofisticada que cumplen con todas las condiciones. O sea, son funciones con esa estructura que pensábamos, producto cartesiano del espacio vectorial por el mismo espacio en R, ¿sí? Y además cumplen los cuatro axiomas. Este segundo que les propongo acá, el segundo producto interno, para distinguirlo de este otro, le puse justamente otro, que es diferente, ¿no? Es diferente, quise decir, del producto escalar. Fíjense que sí, es bien diferente. Acá tengo un término que coincide, pero el segundo término es un producto. Fíjense, ¿qué estaría diciendo en palabras este producto interior? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se define más correctamente? Producto de las primeras componentes de los vectores dados, más el producto de las sumas, primera y segunda componente del primer vector, primera y segunda componente del segundo vector. Obviamente, esto es distinto de esto. Lo que tengo definido acá
¿sí? ¿Que cumple con la estructura que debe tener un producto interno? Sí, eso se ve. Lo que puede no verse a esta altura es que ese producto interno es esa función, perdón, es realmente un producto interno. Es decir, que cumple los 4 axiomas. Eso es hecho con un poco de esfuerzo, un poco de trabajo, se puede ir probando una por una, ¿sí? Pero, como les dije, en este momento solamente nos hace falta ver ejemplos de producto interno. Ahí tenemos 2 productos internos. Uno ya es el viejo conocido producto escalar, y otro es uno nuevo. A uno nuevo que le vamos a llamar otro, pues no tiene nombre. No le podemos dar nombre a todos los productos internos, ¿por qué? Porque dije que los productos internos que podemos definir son infinitos. Más, cuando tenemos definido uno, podemos definir otros, y así. Podemos ir cambiando cosas y definir todos los que queramos. Así como las transformaciones. ¿Se acuerdan que no hay una transformación lineal única? ¿Sí? O sea, no es que yo pueda definir una sola transformación. No, puedo definir infinitas transformaciones entre un espacio y otro espacio. Ahora, para irnos metiendo en la idea de estos productos internos, vamos a ver algunos cálculos. Por ejemplo, vamos a calcular el producto interno de los vectores canónicos. ¿Sí? Este producto interno está definido en R2, entonces, ¿puedo calcular el producto interno de los canónicos? Sí, porque los canónicos son de R2. Los tomé como un ejemplo simple, y para mostrar qué es lo que pasa, voy a calcular el producto interno, dice. Bueno, acá tengo 2 productos internos. Bueno, voy a calcular un producto interno, el primero. El primero, veo la fórmula que define el producto interno, el primer producto interno, me dice la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector. O sea, eso me queda 1 por 0. Más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Me queda 0, 1. Si hago ese producto, me queda 0. O sea, el producto interno, este producto interno, el producto interno 1, que es el producto escalar, ¿sí? De los vectores canónicos me da 0. Algo que ustedes quizás conocían, porque el producto escalar ya se ve en álgebra 1, habitualmente. Entonces, ese es el producto interno 1. En cambio, veamos este otro. Calculemos el producto interno de los mismos vectores, pero no con el mismo tipo de producto interno, sino con el otro, pues, el que hemos llamado segundo, acá, hemos numerado segundo. Bueno, ¿qué tengo que usar? La definición que está acá arriba. Aquí. ¿Qué tengo que escribir? Producto de las primeras componentes de ambos vectores. Está acá. 1 por 0. Más la suma de la primer componente y segunda componente del primer vector. 1 más 0. Primer componente y segunda componente del primer vector. 1 más 0, paréntesis, 0 más 1. 0 más 1. Primera y segunda componente del segundo vector. Hago las cuentas. Acá se anula, pero acá no se anula. Acá me queda 1. O sea que el resultado es 1. Entonces, una buena pregunta sería esta. Y al final, ¿cuánto vale el producto interno de los vectores canónicos? ¿Vale 0 o vale 1? La pregunta está mal hecha. No es cuánto vale el producto interno. Si yo digo el, me estoy refiriendo a uno solo. Y no es uno solo. El que he llamado 1 es un producto interno. El que he llamado 2 es otro producto interno. Entonces no hay nada raro. Son 2 funciones distintas. Son 2 funciones que cumplen con la condición de producto interno, pero son distintas. Y entonces, en un determinado par de vectores, como acá, pueden tener resultados distintos. Eso no es nada raro.
las funciones toman en general valores distintos para distintos valores de la variable. ¿Sí? ¿Sí? O si le fijan las variables, ¿sí? Digamos, evalúan una función en el punto 1 y evalúan otra función en el punto 1, no tienen por qué darle lo mismo. Si las fórmulas que definen esas funciones son distintas. O sea, funciones distintas dan en el mismo punto, perdón, valores distintos, sí. Yo podría tener diferentes productos internos, pero que me den el mismo resultado cuando los aplico. Sí, podría ser. Se puede inventar cosas así. Lo más interesante es cuando da cosas distintas, pero se podría inventar algo así como está pensando. Se pueden arreglar estas cosas como para dar ejemplos así. Sí, podría ser. Dale, gracias. Bien. Pasa como en las funciones. Yo puedo tomar funciones distintas que en el mismo punto me den el mismo valor, siendo distintas. Pero lo más interesante es cuando dan distintas. ¿Sí? Bueno. Acá vamos a ver otro ejemplo. Claro, esto por ahí choca. Y choca porque uno se pregunta mal. Dice, a ver, ¿cómo? El producto interno de los dos vectores me da cosas distintas. Cuando uso uno, uso... Claro, estoy usando una definición y otra definición. Son productos internos diferentes, entonces no tiene por qué dar lo mismo, a priori. A priori no tiene por qué dar lo mismo. Sería una eventualidad que pudiera dar lo mismo. Como se ocurre con cualquier función. Veamos otro ejemplo. Calculemos el producto interno, del vector 1 menos 1, ya no es un canónico, por un canónico, por el 0, 1. Y el 1 menos 1 por el vector 0, 1. También. O sea, vamos a hacer el producto interno de los mismos vectores, pero con productos internos definidos distintos. Los tengo que enumerar de alguna manera, cuando estoy trabajando con distintos productos internos, los tengo que enumerar, porque si no habría confusión, no sabría a cuál me estoy refiriendo, a cuál de las definiciones. Eso no da problemas, ¿por qué? Porque uno generalmente trabaja con un solo producto interno, y a ese lo denomina con el corchete y listo. ¿Sí? Es como cuando ustedes en análisis trabajan con una sola función. Y la ponen F nada más, pero si trabajan con varias funciones, empiezan a cambiar las letras, porque hay posibilidad de cambiar las letras ahí, y en todo caso les empiezan a poner subíndices, la F1, la F2, cosas así. Acá es un poco esa idea. Hay una notación fija, que es la notación de Dirac, la notación de corchete angular, para el producto interno. Entonces, si quiero distinguir entre un producto interno y otro, lo tengo que poner algún subíndice. Acá tengo este cálculo. El producto interno de estos dos vectores evaluado con el primer producto interno. ¿Sí? Es 1, acá, 1, por 0, más, menos 1 por 1. Acá me queda 0, y aquí me queda menos 1. Ese es el resultado, menos 1. Bueno, me da ese valor, menos 1. El primero es justamente el producto escalar. El producto escalar me está dando menos 1. Ahora, el segundo, dijimos que es otro, no es el producto escalar. Es otro producto interno. Entonces, hago el producto 1 por 0, o sea, el producto de las primeras componentes, y después tengo que sumar componentes, sumar la primera con la segunda, y multiplicar por la suma de la primera y segunda componente del segundo vector. O sea, 1 menos 1 más 0, 1. ¿Sí? Acá, uno dice, y bueno, a ver cuánto da. 1 menos 1 da 0. O sea que me da 0. El producto escalar, o sea, el producto interno usual, suele llamarse, de estos vectores es menos 1. En cambio, el producto interno no usual, este otro que hemos definido, da 0.
También vale la misma idea, la misma discusión. Eso se lo sinteticé un poco más adelante. Veamos. Acá dice Lara, si tengo 0, 1 por el 1, 0, también me da 0. Sí, le da 0 seguro con el primero. Con el producto 1. Véalo con el producto 2, a ver qué ocurre. Bien, entonces, bueno, esto lo tengo que ampliar porque perdí el lápiz. Ahí. Bien. Seguimos. Después de ver ese otro ejemplo, ¿qué observamos? Observamos que el producto interno de vectores depende de la definición de producto interno que usemos. Parece una verdad de perogrullo, pero es fuente de confusión. Como uno siempre habla el producto interno, cada vez que usa el artículo el, se está refiriendo a un solo objeto. Entonces es nuestra forma de hablar la que puede provocar confusión. El producto interno, no. Un producto interno, o sea, tenemos que usar el otro artículo. El indefinido, no el definido. El indefinido. Un producto interno, y eso nos da posibilidad de que haya más, no que haya uno solo. Y en realidad es esa la forma de hablar errada que se tiene. No es el idioma que está errado, estamos errados somos nosotros cuando hablamos mal. Bueno, observamos que el producto interno de vectores depende de la definición de producto interno que usemos. También, analizando estos resultados desde el concepto de ortogonalidad de vectores, podríamos decir lo siguiente. ¿Y cómo es esto de analizando estos resultados desde el concepto de ortogonalidad de vectores? Ustedes habrán visto seguramente esa definición. Cuando vieron producto interno, no con ese nombre, vieron un caso particular de producto interno, el producto escalar. Decían, los vectores son ortogonales, sí, solo sí, o decíamos ortogonales, o también decimos perpendiculares, sí o solo sí, el producto interno, el producto escalar en ese caso, es 0. Sí, solo sí, el producto escalar es 0. Bueno, entonces, ¿qué diríamos de este primer caso? El producto de los canónicos, el primer producto. Aquí está escrito. 1, 0 es ortogonal al 0, 1. Es ortogonal porque el producto interno 1, es el que está dando 0. Esos dos vectores son ortogonales. Y aquí decimos, aprovechamos la idea de espacio euclidio. Son ortogonales en ese espacio euclidio. En el espacio euclidio construido con este producto interno, el primer producto interno. Pero fíjense qué ocurre. En el otro espacio euclidio, o sea, en el construido con el otro producto interno, con el producto interno 2. Ese producto, ¿sí? El 1, 0 por el 0, 1, dio 1. Ese es el primer cálculo, el segundo cálculo, ¿sí? De los 4. Entonces, esos vectores no son ortogonales. Entonces, bueno, por Dios, ¿son ortogonales o no son ortogonales? Son ortogonales en un espacio, es R2, dotado con el primer producto interno. Con el primer producto interno son ortogonales. Esta es una definición. Y no son ortogonales en el segundo espacio euclidio, o sea, en el espacio euclidio construido con el segundo producto interno. Entonces, no hay contradicción. La ortogonalidad es un concepto, ¿sí?, relativo al producto interno que hayamos usado para definirlo. Cuando decimos ortogonal
Los vectores son ortogonales si el producto interno me da 0. Son ortogonales respecto de ese producto interno. Si tomo otro producto interno y el producto interno de esos vectores no me da 0, esos vectores no son 0. Esos vectores no son ortogonales, perdón. Son, pero no dejan de ser ortogonales respecto del que eran. O sea, se puede ser ortogonal respecto de un producto interno y no ser respecto de otro. La ortogonalidad no es un concepto intrínseco de los vectores. O sea, que tenga que ver solo con los vectores. Sino que tiene que ver con la vara con que medimos las cosas. O sea, con el producto interno que estamos ahí definiendo. ¿Sí? Bueno, una discusión análoga acá con los otros vectores. El 1 menos 1 no es ortogonal al 0, 1 en el primer espacio euclidio. Y esos vectores son ortogonales en el espacio euclidio, el segundo espacio euclidio, o sea, el construido con el segundo producto interno. Por eso concluimos otras cosas, que la ortogonalidad de vectores es relativa al producto interno que usemos. Ortogonalidad de vectores relativa al producto interno. O sea, no es un carácter intrínseco. Yo tengo dos vectores y esos dos vectores tienen una propiedad, ¿sí? Una relación entre ellos que es independiente de cualquier cosa. No, no se da eso. La ortogonalidad no es solo de los vectores, es de los vectores relativas a un producto interno. Bien. ¿Alguna cosa que quieran preguntar hasta ahí? A veces distinguimos entre ortogonalidad y perpendicularidad. La perpendicularidad es una noción geométrica, ¿sí? Con vectores geométricos, o sea, con flechas, ¿sí? Podemos visualizar la perpendicularidad. Forman un ángulo recto, ¿sí? Dos vectores forman un ángulo recto. Esa es la perpendicularidad. La perpendicularidad geométrica se corresponde con la ortogonalidad abstracta que estamos definiendo si esa ortogonalidad la hemos definido con el producto interno usual. Hay esa correspondencia, o sea, perpendicularidad, o sea, que el ángulo entre los vectores sea 90 grados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se corresponde con la ortogonalidad, que el producto interno sea 0, únicamente si el producto interno que estamos usando es el usual, o sea, es el escalar. Ese es el que primero se descubrió que tenía una relación. ¿Sí? Ahora, si tomo otro producto interno, ¿sí? Yo tengo dos vectores que son perpendiculares. ¿Ves? Por ejemplo, este. Miren. Esto lo vamos a aclarar un poquito porque puede llegar a dar problemas. A ver. Acá lo tenemos. Miren. El 1, 0 es ortogonal al 0, 1 en el espacio euclidio este. O sea, respecto del primer producto interno, o sea, del producto escalar. Y no son ortogonales respecto del segundo. Entonces, esta ortogonalidad relativa al producto interno usual es la que geométricamente muestra flechas perpendiculares. Se corresponde con la perpendicularidad geométrica. En cambio, el hecho de que sea, por ejemplo, que estos dos vectores sean ortogonales o no,
respecto de otro producto interno, no se corresponde. No se corresponde con la perpendicularidad de las flechas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, este otro caso está para aclarar eso. El 1 menos 1 no es ortogonal a 0, 1 en el espacio, ¿sí? El espacio euclidio construido con el primer producto interno. O sea, no son ortogonales. Si ustedes dibujan esas flechas, no las van a ver perpendiculares, que es a lo que están habituados. No son ortogonales respecto de ese producto interno. Por lo tanto, la no ortogonalidad se corresponde con la no perpendicularidad. En cambio, esos vectores, los mismos vectores, sí son ortogonales respecto del segundo. Sí son ortogonales acá respecto del segundo. Ah, bueno, ¿y si son ortogonales van a ser perpendiculares? No, porque son ortogonales respecto del segundo. Solamente cuando son ortogonales respecto del primero, o sea, el producto escalar, es cuando se corresponde con la perpendicularidad. O sea, las flechas, ¿sí?, que son perpendiculares, siguen siendo perpendiculares todo el tiempo, pero dejan de ser ortogonales si utilizo otro producto que no sea el usual. Eso es algo para pensar. Bien, ¿alguna pregunta en este punto? ¿O podemos incursionar un poco en otro tipo de productos internos que son todavía más abstractos? ¿Alguna pregunta? Bien. Acá vamos a ver algunos ejemplos de productos internos en P2. Y acá sí que no nos hacemos lío con la perpendicularidad y la ortogonalidad. Bueno, lío es una forma de decir nada más. Aquí vamos a definir dos productos internos distintos, ¿sí?, en ese espacio. O sea, una función que toma un par de polinomios de P2, esto se puede generalizar a polinomios de otro orden, inclusive de orden más superior, las mismas definiciones. Toma entonces este producto interno un par de polinomios de P2 y me da un número. Le vamos a dar esta definición que es bastante curiosa. Fíjense, también lo vamos a numerar como antes, el primer producto interno. Por supuesto que como los vectores no son geométricos ni son de R2 o R3, no los podemos asociar con vectores de R2, R3, entonces la perpendicularidad y la ortogonalidad, si están vinculadas o no, no puede ser definido, porque estos no son conceptos geométricos. Un polinomio no es un objeto geométrico. Entonces, olvidarse. Acá lo único que puede haber es ortogonalidad. O no ortogonalidad. Pero no puede haber perpendicularidad. No van a haber un polinomio que forme un ángulo de 90 grados con otro polinomio. Eso no existe. No es visible. Tampoco es visible. Sí que forme un ángulo abstracto, puede ser. Un ángulo abstracto puede ser, pero no un ángulo geométrico. Los objetos, polinomios, no son geométricos, por eso es esta situación.
Entonces, el producto interno de P, un polinomio, por Q, otro polinomio de P sub 2, el primero. Fíjense cómo lo defino, a ver si realmente me da un número, para ver si la función, en principio, es la de la estructura pedida. Acá tenemos el producto, lo estamos definiendo como una suma de números. El primer polinomio, valuado en 1, por el segundo polinomio, valuado en 1, más el primer polinomio, valuado en 0, por el segundo polinomio, valuado en 0, más el producto del primer polinomio, valuado en menos 1, por el segundo polinomio, valuado en menos 1. Obviamente, como son valores de polinomios multiplicados y sumados, eso me da un número. O sea, todo lo que tengo destacado a la derecha es un número. O sea, al par de polinomios de P sub 2 le asigno un número. La función tiene la estructura que corresponde. Si cumple o no los 4 axiomas es otra historia. El cumplimiento de esos 4 axiomas se demuestra en un teorema. ¿Sí? Se puede demostrar punto por punto. Entonces, ahí tenemos una definición. Acá tenemos otra definición, otra forma de construir un escalar a partir, o sea, escribir un número a partir de 2 vectores de esta manera. Esta es otra manera un tanto curiosa. Fíjense, este segundo producto, ¿cómo construye la imagen? La imagen me dice acá que es una integral. La integral del producto de los polinomios. La integral en el intervalo 0, 1. La integral de una función, acá es un producto de funciones, es un número. Entonces está bien, lo que me está dando es un número. Es lo único que necesitamos en este momento saber, nos da un número. Es una forma entonces de a un par de polinomios asignarle un número. Bueno, tiene la estructura, pero, ¿y tiene las propiedades? ¿Tiene las propiedades esas que les pido, las 4 propiedades? También las tiene, es parte de un teorema. Ahora, acá tenemos el producto, vamos a hacer este cálculo. Vamos a calcular el producto del polinomio x cuadrado menos 1 por el polinomio x. O sea, x menos 1 por x. Y lo vamos a calcular con los dos tipos de producto interno que hemos definido. Lo calculamos con el primero. Veamos qué me dice el primero. ¿Qué tengo que colocar aquí como primer término? El valor del primer polinomio en 1. El primer polinomio es x cuadrado menos 1. Si yo lo evalúo en 1, ¿cuánto me da? 1 cuadrado menos 1 me da 0. Aquí vamos a hacer una correspondencia para que se vea. Me dice, tome el primer polinomio, perdón, acá. Vuelta. Vamos a ir al revés. Peor todavía. No, está muy enganchado. Entonces lo hacemos por parte. Ahí está. P de 1 más Q de 1. Bueno, P es este primero, valuado en 1, me queda 0. El segundo, valuado en 1, me da 1. O sea que este primer término es 0 por 1. Ahora veamos el segundo término. ¿Sí? No, es peor todavía. Bueno, lo vamos a dejar ahí, pues si no, vamos a perder demasiado tiempo. Acá, en 0, el primero en 0 vale menos 1. El segundo en 0 vale 0. Entonces, es este producto que tenemos acá. Luego, tenemos que hacer P
menos 1, Q menos 1. O sea, P evaluado en menos 1. Si yo lo evalúo a este primer polinomio en menos 1, obvio que me da 0 también. Acuérdense que acá en X pongo menos 1, elevado al cuadrado me queda 1, así que esa diferencia me da 0. Queda esto. Si hago cuentas, como está todo por 0, me queda 0. ¡Oh, qué bien! O sea, el producto interno de esos dos polinomios, calculado con el primer producto interno que hemos definido, sé que tiene esa forma tan simpática. No hablo del segundo, el segundo no tiene una forma tan simpática. Vale 0. Y claro, ¿qué podríamos decir? Que el polinomio, podemos decir lo que está escrito acá abajo. El polinomio x menos 1 es ortogonal a x. Esto es un concepto abstracto. Lo único que quiere decir ahí, ortogonalidad, es que el producto es una forma de decir que el producto interno da 0. No es otra cosa. ¿Sí? Como les digo, no se puede asociar esa ortogonalidad con perpendicularidad de flechas. Y eso es debido a que los polinomios, si bien son vectores, no están asociados con flechas. Los únicos vectores que podemos asociar con flechas, o sea, con vectores geométricos, ¿sí? Correctamente, son vectores de R2 y de R3. Y ahí sí, con el producto interno usual, o sea, el producto escalar, la perpendicularidad y la ortogonalidad son equivalentes. Ahora, ¿por qué todas estas historias, no? En realidad, la ortogonalidad, a veces como hay falta de palabras, ¿sí? La perpendicularidad, la ortogonalidad, es todo lo mismo, es el mismo concepto en geometría. Entonces, cuando hacen estas generalizaciones, a veces no se tiene demasiado cuidado. Porque un concepto lo llevan a una abstracción tan alta, ¿sí? Y lo llaman de la forma más elemental posible. Y ahí es cuando se hace la confusión. Existe mucho de eso en álgebra lineal. Está repleto de esos problemas en el lenguaje. Los mismos autores a veces dicen ortogonal o perpendicular, indistintamente. Indistintamente. Saben ellos, por supuesto, que son cosas distintas, pero bueno, es una forma más abreviada de hablar. Terminan llamándole teorema de Pitágoras, por ejemplo, a teoremas que son algebraicos. ¿Por qué? Porque tienen alguna similitud con los resultados del teorema de Pitágoras, pero no son de Pitágoras. Una vez un alumno me preguntó, me dice, profesor, pero ¿ya Pitágoras pensaba en estas cosas? Le dije, no pensaba en estas cosas. Nada de esto existía en su tiempo. Pero entonces, ¿por qué le llaman teorema de Pitágoras? Digo, porque ven un comportamiento algebraico parecido al comportamiento geométrico del teorema de Pitágoras. Pero solamente es eso, es una asociación de ideas. Y eso se da en toda la matemática, no solamente en el álgebra. Bueno, entonces ahora calculemos el producto interno de x cuadrado menos 1 por x, o sea, los mismos vectores, pero el otro producto, el segundo producto. Bueno, entonces tengo que hacer la integral de 0 a 1, acá utilizo la definición, ¿sí? La definición, ¿qué correspondería? Hacer p por la función x, ¿sí? Integrado, ese producto integrado entre el 0 y el 1. Uso propiedad distributiva acá adentro, me queda x cubo menos x de 0 a 1. Para hacer esa integral es muy conocida la llamada regla de Barrow. Tomo una primitiva de esta función, o sea, una función que al derivarla me da esta, la dada, la original, y la evalúo en los extremos de la integral.
Acá está hecho el cálculo. Si ustedes ponen en x igual a 1 y después a eso le restan el valor de este paréntesis en x igual a 0, obtienen menos un cuarto. Menos un cuarto es el número integral. El valor que tiene ese integral. No hay necesidad de saber integrales para esto. Pueden asustarse ahí y dicen, pero acá la cosa se puso fea. Y sí, puede parecer, pero no está tan feo. Hay una nota alentadora al final del párrafo. No trabajaremos con productos internos definidos por integrales. No. Entonces no hay necesidad de integrales. Este es un ejemplo chocante de cómo algo que parece, el concepto integral que parece tan metido en análisis, ¿sí? Uno dice integrales, bueno, eso es análisis matemático. De repente, puede servir como una función de estas, una función de calibre. O sea, un producto interno. Para medir ortogonalidades abstractas, ángulos abstractos, longitudes abstractas, sin ninguna correlación con la geometría. Al contrario, generaliza la geometría. Entonces, esto no es que no sea utilizado. En realidad, estos productos internos con integrales son más utilizados que estos otros productos internos, que diría yo, son más para ejemplos de cátedra. En realidad, en las aplicaciones que uno hace de esta rama de la ciencia, a otra rama del conocimiento, bueno, son más útiles las integrales que nada. Pero no trabajaremos con productos internos definidos por integrales. Bien, ¿quieren preguntar alguna otra cosa ahí? Antes que ya continuamos con el tercer párrafo y el último. ¿Qué les pasó? Acá lo que pregunta Augusto está muy interesante. Nosotros ahora estamos viendo distintos productos internos porque nos va a interesar la ortogonalidad cuando la apliquemos a ciertos vectores. Sí, exactamente. Sí, nos va a interesar. Nos va a interesar en una teoría que utiliza, vamos a ver, por supuesto, algo muy básico de esa teoría, que se llama teoría de aproximación óptima. Y vamos a ver cómo estos productos son productos internos. El concepto de producto interno revela todo su poder en una teoría de aproximación. Vamos a ver ejemplos elementales del asunto, pero por lo menos ahí lo vamos a ver. Vamos a definir también ángulo, vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo entre dos polinomios, ¿sí? El ángulo entre dos matrices, es posible hacerlo. Nada de eso tiene visualización geométrica. Son libres elucubraciones del espíritu. Pero, cuidado, tienen importancia, porque todos esos conceptos que les digo, ortogonalidad, ángulos y demás, son utilizados en la teoría de aproximación óptima. Y eso es concreto y es aplicable en el mundo real. El producto interno. Este es el último producto interno que vemos ahora. Hemos visitado R2, y con decir R2 también podemos decir Rn en general, ¿sí? Espacio de NU+, después espacio de polinomios, y ahora un producto interno directamente en el espacio de matrices. Hay un producto interno en el espacio de matrices muy simple de hacer.
de definir, que es este. Producto interno de dos matrices es definido en general para matrices rectangulares, ¿sí? En particular pueden ser cuadradas, pero podría ser una matriz 2×3, sí, una matriz 2×3. El producto de dos matrices 2×3, por ejemplo, que está hecho como el ejemplo, ¿no? El producto de dos matrices en R, N por M, ¿cómo lo defino? Tiene que darme un número. Vamos a ver cómo construyen un número con eso. Primero eso, o sea, primero inventar una función que tenga la estructura del producto interno, ¿sí? Que a un par de vectores le haga corresponder escalar, un número. Y sí, esta es la idea. Toman A, ¿sí? Toman la primera matriz. No se preocupen por lo que hay fuera del paréntesis, después lo hablamos. La matriz A es una matriz N por M. No la puedo multiplicar por la matriz B, porque la matriz B es del mismo tamaño. No se puede multiplicar una matriz 2×3 por otra matriz 2×3. ¿Y por qué no se puede? Y no se acuerdan que para que sea posible la multiplicación de matrices, el número de columnas, ¿sí?, de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda. Si no, no se puede hacer el producto. Bueno, o sea que yo puedo hacer el producto de la matriz A por la matriz B. No. No, porque son rectangulares. Pero ¿qué ocurre si a B la transpongo? Si a B la transpongo, B es una matriz N por M. Si la transpongo, pasa a ser una matriz M por N. Esta era una matriz A, es una matriz N por M. Y B traspuesta pasa a ser una matriz M por N. Entonces, tengo una N por M por una M por N. Y ahí sí se puede hacer. Y me da una matriz cuadrada. Me da una matriz de orden N. O sea que este producto acá, con este traspuesto, se logra de que se puede hacer. A no se puede multiplicar por B solo, pero por B traspuesto sí, y me da una matriz cuadrada. Con una matriz cuadrada, ¿sí?, yo puedo hablar de traza. ¿Se acuerdan el concepto de traza de una matriz? Traza de una matriz cuadrada, ¿sí?, un concepto asociado solo a matrices cuadradas, es la suma de sus elementos en la diagonal principal. Es una transformación lineal la traza. ¿Sí? Operando sobre matrices es una transformación lineal. A una matriz le hace corresponder un número. Y en forma lineal. Entonces, transformación lineal. Quiere decir que traza de todo esto, lo que está entre paréntesis, habíamos concluido que es una matriz N por N. Una matriz cuadrada. Entonces le puedo aplicar traza. ¿Y qué me va a dar? La suma de los elementos diagonales de ella, de este producto. Y eso es un número. O sea, obtuve un número a partir de estas dos matrices, sí. Ese número, o mejor dicho, ese producto interno así definido, se conoce históricamente como el producto interno de Frobenius. Ese es el famoso producto interno de Frobenius. Frobenius, el mismo del teorema de compatibilidad de sistemas lineales, el teorema de Rouget-Frobenius, bueno, es el mismo personaje que inventó esto, o lo descubrió, depende de cómo se piense. Para hacer un ejemplo sencillo, ¿sí?, de esto, vamos a tomar un espacio de matrices. Bueno, acá tenemos la definición general, el producto interno, pero para cualquier espacio de matrices, N por M. Vamos a tomar cómo queda ese producto interno para matrices
en R 2 por 3. Si uno toma una matriz, acá, o sea, toma, donde está una matriz 2, 3, 2, 2, 3, y otra matriz en 2, 3, veamos cómo me queda el producto. Y el producto, ¿qué sería? De acuerdo a esa definición general. La traza de una matriz 2 por 2, porque sería una 2 por 3, multiplicado por la respuesta de esta, que sería una 3 por 2, y en total sería ese producto una 2 por 2. La traza de una matriz 2 por 2. Claro, si lo hago concretamente a este cálculo que está indicado acá, con estas matrices, llego a una cosa interesante. El producto de Frobenius se puede escribir así, para estas matrices, ¿no? Y fíjense todo lo que hay ahí. Esto huele a producto componente a componente sumado. O sea, lo mismo que huele a aquello del producto escalar, producto componente a componente sumado. Algo así. Y hay algo así encerrado. Es más interesante pensarlo así que pensarlo así. Sobre todo si uno tiene que hacer un cálculo. Si lo tiene que hacer con matrices, fíjense, esta matriz por la respuesta de este, después tomar la traza, es muy interesante hacerlo así, pues muy formativo. Pero si uno tiene que hacer un cálculo rápido para ver para dónde van estos números, entonces conviene usar esta fórmula. La fórmula no es una cosa que salga de la nada, sale de aplicar, ¿sí? Esta definición, utilizarla para estas matrices, concretamente, que tienen esta forma. Uno hace los cálculos que están indicados acá, toma la traza y va a llegar que en el segundo miembro, esto sería la traza de A por B traspuesta. La forma que tiene es muy interesante, fíjense. Me permite escribirlo como un producto, como una suma de productos escalares. O sea, el producto interno de Frobenius, se puede escribir como el producto escalar de la fila 1 de A por la fila 1 de B, más la fila 2 de A por la fila 2 de B, del segundo. O sea que se puede escribir ese producto, en vez de escribirlo con las matrices, hacer el cálculo con las matrices y demás, ¿sí? Solamente es interpretar esto. Hasta acá tenemos, acá hasta la mitad, justamente tenemos el primer término que se puede escribir como un producto escalar, como un producto escalar de fila. La fila 1 de A, la fila 1 de B. O sea, la primera fila de A por la primera fila de B. Ojo que las filas son vectores, entonces ese por es un por de producto escalar. Producto escalar de la primera fila de A por la primera fila de B. Más, paso a la segunda fila. La segunda fila de A por la segunda fila de B. Hasta es más fácil recordarlo de esa forma. Acá les puse un ejemplo. Calculemos el producto escalar, el producto interno, perdón, de estas dos matrices. La primera fila acá de A es esta, es el vector 1,10. La primera fila de B es el vector 1,30. Multiplico escalarmente esos dos vectores, los de la primera fila. O sea, las primeras filas las multiplico escalarmente. Eso es lo que tengo acá. El primer vector fila de A por el primer vector fila de B, del segundo vector, de la segunda matriz, ¿sí? Por eso le puse un puntito ahí, tratando de sugerir producto escalar.
Y ahora, me olvido de eso, y hago lo propio, producto escalar de las segundas filas. Segunda fila de A por la segunda fila de B. Si hubiese más filas, y bueno, sigo agregando. Solamente intervienen las filas. Los productos escalares de las filas correspondientes. Eso es todo. Esto acá, ¿ven? Por esto acá. La segunda fila de A por la segunda fila de B. Y luego hago cuentas con lo que conozco del producto escalar. Producto escalar de esto con esto, producto se hace componente a componente y se suman esos productos. Bueno, 1 por 1 más 1 por 3, 4, más 0 por 0, o sea, me dio 4. Quiere decir que el primer producto escalar me dio 4. El segundo producto escalar, ¿cuánto me dio? Me dio 0. 0 por 1, 2 por 0 y 1 por 0, o sea, 0. En total me dio 4. 4 es el valor del producto interno. Fíjense qué sencillo es calcularlo, a ese producto interno, de esta forma. Si tengo dadas las matrices, hago los productos escalares que ya conozco, simplemente fila a fila, y lo sumo. Eso es todo. Muy distinto es trabajar, bueno, con la definición. Si lo quiero hacer por la definición, no uso estas fórmulas. Las fórmulas, por supuesto, provienen de la definición. Entonces me veo obligado a hacer un producto de una matriz 2×3 por la traspuesta de una 2×3, o sea, una 3×2, y luego hacer la traza una 2×2, o sea, hay que hacer bastantes cálculos. ¿Sí? Entonces esa es una fórmula para usar. Acá es un último comentario final, dice, la fórmula comentada en el ejemplo se generaliza para el producto interno de Frobenius general, en Rn por M. O sea, que equivale directamente a la fórmula que vimos. Si yo tengo dos matrices, acá, dos matrices rectangulares de cualquier orden, Nm, entonces el producto interno de Frobenius está dado por esta fórmula, aparte de estar dado por la definición, lógico, pero está dado por esta fórmula, lo podemos calcular así. Hago los productos escalares de la primera fila de A con la primera fila de B, el producto escalar de la segunda fila de A por la segunda fila de B, y así hasta agotar todas las filas. ¿Ven? Acá el producto escalar de las primeras filas de A y de B. Producto escalar de las segundas filas de A y de B. Y ahí le voy haciendo esos productos escalares, fila de A por fila de B, hasta agotar la cantidad de filas. ¿Cuántas filas hay en una matriz de Rn por M? Hay n. Hay n filas. Entonces por eso esta cuenta acá simbólicamente llega hasta n nada más. No hay que memorizar esto, sino que hay que entenderlo y ahí uno lo puede utilizar. Las cosas a veces se complican en la notación, pero contienen una idea simple. Fíjense que la idea es siempre, va generalizando esto que está escrito acá. ¿Sí? Eso se los dejo como un bonus, ¿sí? Esa forma de poder escribir el producto de Frobenius para matrices rectangulares cualesquiera. O, si fueran matrices cuadradas en particular, también vale lo mismo. ¿Sí? Lo interesante es que esto es completamente general e equivalente. Esa fórmula es equivalente a la definición de Kronecker. Una se deduce de la otra, en realidad. Bien.
Por ahí ya hemos terminado. ¿Quieren preguntar alguna cosa? O supongo que deben estar muy cansados, pero no sé, a ver. A ver, Lara, muy bien. Siempre usted hace la pregunta justa. ¿Es el único producto interno de matrices que vamos a usar? ¿O es solo un ejemplo? No. A ver, no es solo un ejemplo. En realidad, es acá. Fíjese que los otros productos internos, ¿sí? Decían productos internos en P2. Ahí estaba tomando ya un ejemplo. Porque P2 es un ejemplo de espacio de polinomios de orden n. Llamémosle R2, después más arriba, que lo hice al principio, es un ejemplo de Rn. O sea, son ejemplos. En cambio acá, dice producto interno en este. ¿Sí? Solamente, y es general, es el espacio más general posible de matrices. Y ese es el producto interno de Frobenius. En todo caso, vamos a ver casos particulares. Por eso el ejemplo está en un caso particular de esto. Por ejemplo, en algún ejercicio podemos trabajar con matrices 4×1 o matrices 2×3, ¿sí? O matrices 3×1, ¿sí? 3×4. Sí, pero siempre es el mismo tipo de producto interno y vale esta fórmula que estamos diciendo. Existen otros tipos de productos en matrices, pero no los vemos nosotros. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces ya vamos acabando por allí. Vamos a detener la grabación.